En anteriores capítulos vimos cómo la imagen adquiría su poder de acuerdo con el movimiento interno que el artista, a través de múltiples técnicas, aplicaba a su obra para inducir la mirada y producir una gran sensación en el espectador. Ahora bien, la vida cotidiana, las vivencias y el universo en general están regidos por las leyes ineludibles del azar. La mayoría de las imágenes del cotidiano se alojan en la valija del olvido. Sin embargo, otras se quedan impregnadas en nuestra memoria y eso las hace significativas. El carácter selectivo y la significación de esas imágenes hacen parte de la experiencia del montajista, quien elige los elementos y el orden de la realidad que quiere representar. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Muéstrate ver. Saberte ver. Ante la anarquía con la que se nos presenta la realidad, el cine nos impone un orden, un ritmo, un camino que expresa la subjetividad del realizador y nos conduce a través de la experiencia en un viaje de tiempo y espacio delimitados. Hoy, el poder del orden, el montaje que incide como el juego psicológico sobre las emociones. Saberte ver, el programa del Comité Defensor del Televidente para ver la televisión con otros ojos. Bienvenidos. El montaje es una tarea compleja. En él se conjuga gran variedad de elementos para potenciar el único objetivo del cine, que consiste en transmitir intensas emociones. En el prólogo de Hacia una teoría del montaje, Jeffrey Noel Smith dice que el concepto original de montaje de Eisenstein se creaba mediante la colisión de dos elementos significativos, uno tras otro, yuxtapuestos, que definían el sentido que había que dar al conjunto. Pero, ¿qué es el montaje para el montajista? En una definición muy general es narrar, o sea, es organizar el relato. Y uno podría como dividir esa misión como en dos partes. Una tiene que ver con elegir, porque la realidad es como abierta y caótica y siempre hay un ejercicio como de encuadrarla, de elegir un hilo para contarla, ¿cierto? Entonces creo que hay algo que tiene mucho que ver con elegir la mirada y elegir el material. Y hay otra cosa que tiene que ver con organizar, con ordenar. Decidir qué va primero, cómo se desarrolla, que es el famoso trabajo con la estructura, qué tanto vamos construyendo, digamos, algún suspenso o unas inquietudes para respuestas que van a llegar después, que uno también, digamos, que tiene la misión de mantener viva la inquietud y la curiosidad del espectador, entonces, digamos, organizar el material de manera que esa inquietud y que esa curiosidad crezca. En términos prácticos, es fijar los tiempos de las imágenes de una película y hacer como una propuesta sonora armoniosa para contar una historia o simplemente para llevar una experiencia también que puede ser no narrativa. El trabajo es darle orden, fijar esos tiempos y eso parece básico y sencillo, ¿cierto? Pero va mucho más allá de eso, que es causar emociones en los espectadores a través de esos órdenes pues, que se le pueden dar a una película. El montaje se trata precisamente de eso, de manipular la percepción del espectador. Lo que pasa es que creo que la palabra manipular, si no se utiliza con cuidado, puede a veces como ser peligrosa, porque el editor al manipular no quiere engañar al espectador, sino quiere hacerle sentir algo que él considera que es importante que entienda a través de las herramientas del cine, y las herramientas del cine lo que hacen es precisamente llegar al punto emocional del espectador. ¿En qué consiste el concepto original de montaje de Eisenstein? A. La colisión de dos elementos significativos, uno tras otro, yuxtapuestos, que definen el sentido del conjunto. B. El uso de técnicas pictóricas para generar movimiento en la obra. C. Montar una imagen sobre la otra para dar sentido.
qué consiste el concepto original de montaje de Eisenstein? A. La colisión de dos elementos significativos, uno tras otro, yuxtapuestos, que definen el sentido del conjunto. B. El uso de técnicas pictóricas para generar movimiento en la obra. C. Montar una imagen sobre la otra para dar sentido. Y la respuesta es A. La colisión de dos elementos significativos, uno tras otro, yuxtapuestos, que definen el sentido del conjunto. El movimiento de la puesta en escena en los detalles es un concepto apropiado por Eisenstein de las técnicas de actuación de Stanislavski. Consiste en transportar al actor al recuerdo real de sensaciones que le permitan exteriorizar su expresión hacia un movimiento natural y verosímil de la puesta en escena. El movimiento exteriorizado por el actor sugiere la proporción y el orden de los planos. En todos los casos, la experiencia acumulada y la intuición del realizador son fundamentales para transmitir sensaciones. Ya Eisenstein nos habló claramente del movimiento en los detalles del arte, el camino trazado por el artista para inducir la mirada. Y aunque muchos otorguen al cine un carácter único y diferente, no se puede negar que todas estas características hacen del cine un arte exponencialmente potente. Pero, ¿se puede manipular la percepción humana a través del montaje cinematográfico? En cine se trabaja con las emociones, con los sentimientos. En cine tú estás apelando a la humanidad del espectador y a lo que él cree desde sus emociones y sus sentimientos. Entonces, en ese sentido, sí te diría que en montaje y en cine tratamos de manipular la percepción del espectador para hacerle sentir cosas que nosotros consideramos verdades y que lo sienta en su corazón, ¿no? Fuertemente. O sea, digamos que el montaje en principio está al servicio de organizar un relato, ¿cierto? Y de hacer del material que está construido para un relato el mejor relato posible. Pero digamos que muchas veces incluso en ese propósito la manipulación se vuelve una herramienta, ¿cierto? Un medio. Uno realmente manipula el material porque cuando uno corta un plano, ¿cierto? Y lo pone al lado de otro y al lado de otro y antes que aquel, uno está manipulando. Digamos que uno de los objetivos más importantes del trabajo de todos los creadores audiovisuales es conmover a la audiencia, es generar emociones, emocionarlos y vincularlos afectivamente con los personajes. Y eso se construye a través de unas formas de manipulación. No sé si es manipular porque muchas veces es como la vida misma, muchas veces es como respetar la vida, lo que aconteció, lo que sucedió y no hay que inventarse nada. Otras veces sí surgen cosas, sobre todo en la no ficción, en el documental, muchas veces termina siendo más ficcional que la propia ficción en cuanto a que la dramaturgia se crea mucho como en esta etapa. Entonces digamos que no es una manipulación, sino como una reescritura de las imágenes para contar de la mejor manera una verdad, una especie de mentira en pro de una verdad que depende de cada película. Estaba pensando en un ejemplo que me gustó mucho de una película que se llama Ocean Sons, que escuché como de padres e hijos. Escuché una masterclass de la editora y hay como unas decisiones en la edición en las que dos escenas muy dramáticas, una muy dramática en la realidad y otra muy dramática en los juegos de los niños, esas dos escenas ella decidió montarlas paralelamente. Digamos, ahí hay una manipulación porque no ocurrieron al mismo tiempo, no ocurrieron de manera paralela, o sea, es un efecto del montaje, pero que crea una percepción súper potente de lo que está pasando y además es la escena más intensa de la película, o sea, uno realmente sufre, se emociona, tiene miedo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa manipulación está al servicio de conmover y de lograr contar un relato de la mejor manera. Obviamente hay manipulación siempre. Tarkovsky alude a la metáfora de esculpir en el tiempo para definir el montaje cinematográfico, una tarea artesanal que va encontrando la forma mediante la relación sensorial del director y el montajista con los planos. Как твое имя, отчество и фамилия? Esculpir el tiempo
una imagen inequívoca de lo que significa el montaje cinematográfico. Retirar los excesos de arcilla o piedra, dar forma mediante el uso de las manos y el corazón. Esculpir una obra cinematográfica con el tiempo como el elemento fundamental que simula la vida, la percepción de la existencia humana. До войны каждое лето. И через глухой дубовый лес уходила дальше, на Тамшино. Algo que decía Tarkovsky con lo que estás diciendo era que el cine no era la unión de todas las artes, sino que tenía una particularidad y es que es la máquina de capturar el tiempo, y por eso él habla de esculpir el tiempo. Y esa metáfora está como muy buena como para respetar como la esencia del cine, como con una vocación hacia la vida, para entender que esos fragmentos de tiempo de una realidad pueden hacer una película, ¿cierto? Siempre y cuando se estructure bien y se pare bien como se para una escultura, que no se derrumbe, y como dice Tarkovsky, pues como quitando lo superfluo, se le puede dar forma, como si la vida fuera un bloque de tiempo. Pues yo invitaría a cualquier persona que ve esta pequeña entrevista que se leyera Esculpir el tiempo de Tarkovsky. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice él. Lo que sí me parece importante es que en el montaje tú tienes que cuidar de cómo presentas el tiempo y el espacio efectivamente, para que el espectador tenga una experiencia al ver la película en la que al final pues sienta que vivió algo. Y por lo general, para que eso suceda y que el espectador esté como inmerso en lo que tú le estás presentando, pues tienes que esculpir el tiempo, y yo diría que también el espacio. Eso quiere decir que el espectador tenga una conexión con lo que está viendo tan fuerte que sienta que está metido en esa realidad. Yo diría que es eso, el montaje. O sea, el tiempo es todo, el tiempo es como nuestra materia prima, trabajamos con tiempo. Una cosa es si vas a editar una cosa de 3 minutos, de 15 o de 3 horas. Uno trabaja en una línea de tiempo, y por eso el libro de Tarkovsky es tan famoso, Esculpir el tiempo, porque lo que hacemos en la línea de tiempo es eso, elegir porciones de tiempo. Cuando uno elige un plano, uno puede tomar, si el plano es muy largo, lo que generalmente pasa es que esos planos más largos se cortan, entonces uno trabaja es asociando fragmentos de tiempo. El tiempo y el espacio en el cine transcurren como en un eterno presente, el momento registrado que permanece y va adquiriendo valor. Sin embargo, el tiempo en el cine es maleable, imaginado, de infinitas posibilidades. Se puede saltar, se puede devolver, se puede adelantar, puede ser paralelo, los límites los pone el montajista. El cine finalmente puede retranscribir y reinterpretar el tiempo de muchas maneras. Incluso el tiempo en el cine puede a veces trabajar como si fuera un sueño, yendo hacia adelante, hacia atrás y dándose todas las libertades que tú quieras. Ya depende de lo que quiera el cineasta transmitir en su obra, ¿no? O sea, cuando vos decidís cortar un plano, estás editando y decís, bueno, este plano lo voy a dejar hasta aquí, o lo dejo más, o le doy más tiempo. Digamos que ahí está también ese ejercicio de la mirada, donde uno dice, dar tiempo es dar presencia, o sea, darle valor a algo para que aparezca y permanezca. Y creo que el trabajo de darle tiempo a los planos es vital. Pero no solo el tiempo interviene en el lenguaje. Otro elemento clave para el montaje es el espacio. El realizador o cineasta nos delimita el espacio según el formato, resalta unas acciones y un movimiento, da un orden a la observación, un énfasis a ciertos detalles significativos. El tiempo y el espacio en el cine son un juego, que poco tienen que ver con la realidad tal y como la percibimos. La creación de sentido la define el montajista a partir de su experiencia con cada plano. Su emoción la traduce a un orden y la conjugación de los elementos que componen una escena. La entropía o el caos es la ley de la naturaleza. El orden aparece como una necesidad humana de apropiarse del mundo. Entre todos los acontecimientos del día a día, la mente elige solo algunos en su memoria. Si comparáramos el cine con la mente humana, la asociación de esas imágenes y su significado emocional le dan un lugar en la película. Entonces, ¿por qué darle un orden a las imágenes en el cine?
Pues es que si no le diéramos un orden, pues estaríamos nadando en el caos absoluto, y en el caos no hay forma de entender nada, ¿no? Y es por eso que es tan importante darle un orden, que es casi más que un orden, es un sentido a las cosas, y de eso es lo que se encarga el montaje principalmente, en encontrarle el sentido a una serie de imágenes, por lo general el punto de vista del realizador y de un aliado suyo que es el editor, ¿no? Es necesario ordenar porque el material incluso en su presentación es caótico, o sea, uno llega a editar, hay un montón de material que también, y creo que eso es una de las cosas más interesantes del montaje, se puede organizar de muchas maneras. O sea, siempre hay muchas posibilidades, pero digamos que el trabajo de uno también es, como decía ahora, elegir cuál es el camino más potente que ofrece este material con relación a las intenciones de quien lo produjo, ¿cierto?, del director, y en esas posibilidades de organización, según sobre todo qué decido mostrar y qué no y cómo, es donde se plasma esa mirada del director sobre el mundo y digamos esa mirada que uno ayuda a darle forma en edición. This is the way the world ends. Para darle un ejemplo a la gente, bueno, si no han visto esta película de Luis Ospina que se llama Todo comenzó por el fin, es una película de 3 horas y media, es muy larga, pero es muy divertida también. Pero como para que la gente entienda la proporción de cómo es darle un orden a través de un punto de vista a una película en el montaje, esa película al principio eran como 500 horas de material, era como el caos absoluto. Y para poderle dar orden a eso, es lo que yo les conté, pues empieza una labor de encontrar el sentido desde el punto de vista de lo que Luis quería contar. Mayolo, pero te estás matando, ¿te estás dando cuenta? Y fue una labor de más o menos 10 meses para llegar a contar eso, que era su vida y la vida del grupo de Cali en 3 horas y media. Entonces eso es una buena forma de pasar a tu otra pregunta, y es, en el cine obviamente el tiempo no opera como en la vida misma porque sería imposible. Lo que está pasando ahora, la película da un vuelco, es decir, no es seguro que yo me vaya a morir, pero si no me muero, la película tiene que cambiar. Cuando yo estudié la maestría en arte digital, fue con esa idea de hacerle preguntas al lenguaje cinematográfico y al formato también cinematográfico como estaba establecido hasta lo que yo conocía, como que eran unas ganas de conocer, a ver como otras posibilidades, y con ese ánimo pues fue que hice ese experimento aleatorio que se llama Random Film, que terminó siendo como un software de creación de películas aleatorias en tiempo real, con ese propósito de preguntarle al cine de por qué tenía que ser con un orden establecido, porque no la película podría cambiar en cada una de sus reproducciones, porque las películas tienen que ser únicas, no podrían ser variables, porque no podían cambiar en cada una de sus reproducciones. Entonces hice ese experimento con esa idea. No sé si para encontrar una respuesta, pero al menos con la pregunta surgiera algo. Según Andrei Tarkovsky, el montaje es A. La yuxtaposición de elementos significativos que definen el sentido del conjunto. B. Esculpir el tiempo. C. Ordenar el caos. Según Andrei Tarkovsky, el montaje es A. La yuxtaposición de elementos significativos que definen el sentido del conjunto. B. Esculpir el tiempo. C. Ordenar el caos. Y la respuesta es B. Esculpir el tiempo. Las mismas imágenes, en diversos órdenes, pueden ser usadas para producir diferentes sentidos. Propiedad del montaje descubierta por el cineasta ruso Lev Kuleshov mediante un juego de asociaciones variables de planos. Nos recuerda la capacidad de manipulación de los sentidos que reposa en el montaje cinematográfico. Ese experimento Kuleshov es tan importante y lleva pues creo que un siglo
porque yo creo que dejó ver una gran potencia del lenguaje audiovisual. O sea, miren todo lo que sucede en la relación de una imagen y otra, la manera en la que se ligan, el vínculo entre esas dos imágenes, lo que pasa entre una y otra, cómo es de potente, o sea, cómo crea una cosa nueva, que es una cosa de la que también se habla mucho en el montaje. No es 1 más 1, sino que ese 1 más 1 es más que 2. No es solamente este y este, sino que la conjunción crea algo nuevo. El mismo plano de un hombre observando, según lo que creemos que observa, o sea, según el contraplano, el otro plano que le ponemos al lado, nos hace sentir distintas expresiones de un rostro humano, pero después supimos que era el mismo rostro. Realmente la expresión de ese personaje no cambiaba, lo que cambiaba era nuestra lectura. Entonces es muy interesante porque en el cine pues hablamos del lenguaje, pero también de cómo nosotros estamos armados para leer ese lenguaje y para crearlo. Pues yo te diría que hay como unas guías muy simples, tipo, está el ejemplo clasiquísimo de Hitchcock entre el suspenso y... no me acuerdo exactamente cómo es, pero el ejemplo de la bomba debajo de la mesa. Si tú pones una escena en que 2 personas están hablando y de repente estalla una bomba, pues sorpresa, ¿no? Y el efecto fue de sorpresa, pero no ocurrió mucho más que eso. Si tú le muestras al espectador que la bomba está debajo y que después les muestras a ellos que no se están dando cuenta que está la bomba debajo con el reloj andando, pues ya se genera una tensión en esa escena muy especial porque el espectador sabe algo que los personajes no saben y sabe que en algún momento va a estallar y genera una tensión pues muy, muy grande en la escena. Y son ese tipo de principios de qué plano va antes que el otro, cómo haces tú para que el espectador tenga la información que requiera antes o después de los personajes. Son ese tipo de cosas que tú estás pensando constantemente en el montaje. Y no solo con un ejemplo como una bomba, sino con todo, con cualquier tipo de emoción, ya sea tristeza, amor, separación, duelo. Tú tienes que agenciar cómo le vas develando al espectador las informaciones y los planos que le vas poniendo para hacerlo sentir de la mejor manera posible. Existen en la contradicción entre imágenes, ¿cierto? Como el enfrentamiento entre imágenes que tienen que ver como con la dialéctica, las conversaciones, ¿cierto? Por ir a conversar 2 imágenes, ¿qué pasa cuando se enfrentan? ¿Cuál es esa otra imagen que se queda como el espectador? Pero Bazán, otro teórico, pues también hablaba como de, pues, que no es necesario, se puede respetar la vida respetando el montaje, o sea, como cortar solamente cuando sea estrictamente necesario para no volver el cine como un espectáculo. Si bien se afirma que el cine es un arte independiente de los demás, no se puede desconocer que la música, la pintura, el teatro, la arquitectura y la poesía intervienen para hacer del cine un arte mucho más expresivo y poderoso. El cine puede hacer verosímil el absurdo y de la representación la verdad para el espectador. Estas mismas técnicas son usadas por los medios para crear narrativas de la realidad, porque el lenguaje no es exclusivo del cine. La televisión y los nuevos medios, en su apariencia caótica, son constantes detonadores de emociones. Recuerden escribirnos sus comentarios y sugerencias a nuestros correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente para ver la televisión con otros ojos. Hasta pronto.